la corrupción y la inacción frente al narcotráfico sería ilegal, evidencia que la seguridad y la defensa nacional fueron subordinadas a intereses políticos partidarios. La recuperación de Bolivia exige la restauración de la institucionalidad, del honor militar y, sobre todo, del fortalecimiento de nuestra soberanía, un compromiso con toda la población que permita el estado de bienestar, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad Hola, buenos días. del futuro gobierno para evitar escenarios de crisis que de alguna manera imposible la reconstrucción de Estados Unidos. La defensa nacional no es un gasto, es inversión, equidad, soberanía. Por eso acelerar, porque ya estamos sobre la hora y parece que vamos a ser por favor. A ver, entiendo. Bueno, vamos a ver, de repente habría que insertar son ellos que han permitido todos los males y los comandantes que han permitido todas estas vulneraciones a los humanos. Deben responder ante la justicia de juicio. Comparto con ese criterio que solamente explico que a los bandos militares y a los justicia no se les procesa como juicio. Solamente a autoridades de tipo, pero van a estar inmersos en el tema. Van a ir a mucha gente, no solamente. Van a estar involucrados mucha gente, muchas. Y eso, entre ellos, los comandantes y eso desde el 2006. Desde el 2006, a los bandos militares. Ellos han permitido. Cuando todo el esfuerzo Ya está, ¿no? Sí. Ahí te ha aparecido, ¿lo ves? todo esto ha sido creado desde ¿Aló? Jaime, ¿ya puedes entrar? Ya estamos con el Zoom, estamos en el televisor gigantón, así que puedes empezar. ¿Sí, Jaime? ¿Me escuchas, Jaime? Te escucho, sí, puedo entrar. A ver, yo te digo otra vez. Ya estás con el link, puedes empezar. Sí, tú me indicas para compartir la presentación. Empezamos, aquí lo vamos a estar recibiendo y continuamos. Okay. No va a ser. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, yo ya estoy en línea, no sé, cuando gusten puedo empezar. Buenos días. Buenos días. Señor García, buenos días. Sí, estoy atento. Perfecto, no sé si tienen ya a la vista la presentación.
Sí, yo lo tengo a la vista. Perfecto. Espero que también los que están conectados lo tengan. No sé, Orlando, ¿estás por ahí? Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo una brevísima reseña de lo que eran las comunicaciones aeronáuticas en la década del 60. En esa época no había la tecnología que hoy en día vemos. Las comunicaciones eran muy precarias, hecho que afectaba notablemente a la seguridad de las operaciones aéreas. Entonces, el Estado boliviano, juntamente con otros estados y la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, comenzaron a diseñar un plan para mejorar las comunicaciones en 4 países, en Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. El objetivo fundamental era mejorar la calidad de las comunicaciones aeronáuticas y que pudieran cubrir todo el territorio de los países involucrados en el proyecto. Es así que el Estado boliviano comenzó una etapa de búsqueda y selección de sitios altos en montañas para instalar los equipamientos que provendrían del proyecto. El equipo técnico estuvo liderizado por el ingeniero Orlando Canseco y juntamente a otros técnicos de la época de Asana comenzaron a hacer el scouting que se llama, ¿no? de lugares altos en diferentes lugares del país, empezando por Chacaltaya y bajando hacia Cochabamba e incluso hacia el sur. Y encontraron 2 lugares candidatos ideales para instalar equipos de comunicaciones en muy alta frecuencia y de alta calidad. Uno fue Chacaltaya en La Paz y otro en Cochabamba, Cerro Juno. Aquí en la diapositiva podemos ver al ingeniero Canseco en Chacaltaya y al grupo de gente con el ingeniero Canseco también en Juno. Y también se puede ver cómo llegaban a esos picos, ¿no? Cargando baterías, equipos de comunicaciones, antenas, para efectuar las pruebas correspondientes con aeronaves y también con aeropuertos. Y reitero, el mejor sitio o los mejores sitios fueron estos dos. Estos 2 sitios fueron plasmados en la tesis de grado del ingeniero Canseco. En la tesis, él hizo el cálculo correspondiente de las coberturas desde estos 2 sitios para cubrir el territorio nacional en el rango VHF de alcance ampliado. Y ahí está, en esta diapositiva, los obstáculos que existían en Chacaltaya y en Cerro Juno. Se puede advertir que casi no hay obstáculos desde esos 2 picos tan elevados. El Chacaltaya está como alrededor de 5.300 metros sobre el nivel del mar y Juno a 4.700 metros sobre el nivel del mar. En estas gráficas se puede apreciar claramente que prácticamente no existen obstáculos por la línea de 0 grados hacia arriba. Y hacia abajo y el horizonte sí, una gran cobertura libre de obstáculos. Los cálculos que efectuó el ingeniero Canseco quedaron plasmados luego en estos mapas. Este que estoy mostrando, la cobertura desde Juno, y a diferentes niveles, progresivamente va aumentando la cobertura hasta exceder el territorio nacional. De manera similar, la cobertura desde Chacaltaya, con la dificultad de que desde Chacaltaya no se podía llegar hacia la parte final este del territorio boliviano, ¿no? Que es Roboré, Corumbá,
Puerto Buch, San Matías. Pero por lo demás, la combinación de ambos hacía que, teniendo equipos instalados en estos sitios y operándolos remotamente desde el centro de control de área que está en La Paz, pues se podía cubrir todo el territorio boliviano. Y el proyecto dio excelentes resultados desde Cerro Juno. Lamentablemente Chacaltaya fue cambiado a otro sitio de menor altura, que es el cruce a Milluni en La Paz. Y se hicieron pruebas, incluso con una instalación, había buena cobertura, pero no igual a Chacaltaya. De todas maneras, el proyecto se inauguró exitosamente y empezó a prestar servicio el año 1978 aproximadamente, y la calidad de las comunicaciones y su cobertura en el territorio nacional mejoraron notablemente, porque se dejó de utilizar el HF, que era muy ruidoso, muy interferido, y a veces las condiciones atmosféricas perjudicaban la propagación de las señales de radio, un hecho que se llama como fading, y esto a veces hacía imposible las comunicaciones. Pero con este proyecto las comunicaciones mejoraron notablemente, y la seguridad, por supuesto, se vio beneficiada, porque ya las señales de las aeronaves llegaban con claridad al centro de control, e igual las aeronaves se escuchaban también con bastante claridad y calidad al controlador que les daba instrucciones. Este hecho nos permitió ya adquirir experiencia para elaborar el proyecto de equipamiento del aeropuerto de Cochabamba. Este aeropuerto se construyó en 3 fases. La primera, en la década del 90, comprendió pista de aterrizaje, iluminación, ayudas visuales y grupo de electrógeno. La segunda parte, todo lo que es la infraestructura civil, de plataforma, calles de rodaje, bloque técnico, torre de control y calles de rodaje. Quedó pendiente el equipamiento correspondiente a comunicaciones, navegación, vigilancia radar y meteorología. Esto tenía que ser completado por el gobierno de Italia, que era el financiador del proyecto, pero esas tratativas fracasaron. Y ante este fracaso, los ingenieros de Asana, que ya teníamos experiencia, pues elaboramos el proyecto a diseño final del equipamiento y se consiguió el financiamiento de España con el aval del Estado boliviano, y el proyecto fue contratado bajo la modalidad de llave en mano. El proyecto de equipamiento comprendió los sistemas que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Un sistema de navegación DME con Bohr Doppler, sistemas de comunicaciones en radio VHF en 4 frecuencias, sistema de grabación de voz, sistema de sensores de meteorología de categoría 2, sistema de energía ininterrumpible UPS con respaldo de 4 horas para todo el equipamiento, un radar de vigilancia secundario en Cuturipa, torre para antenas radar, sistema de energía ininterrumpible UPS con respaldo de 6 horas en Cuturipa por la dificultad de acceso inmediato en caso de corte de energía. Grupo electrógeno para emergencias, radioenlace de microondas entre Cuturipa, Cochabamba, Cuturipa, un centro de control de tránsito aéreo con radar, 2 posiciones para 4 controladores y una posición de supervisor radar, y monitoreo radar en torre de control, Cochabamba, con extensión a El Alto, Virubiru y Sucre. Un sistema digital de comunicaciones de voz para gestionar la telefonía y las comunicaciones de radio VHF, y la certificación en vuelo con avión verificador de todos los sistemas que comprendían comunicaciones, navegación y vigilancia radar, así como una extensa en cantidad de técnicos y tiempo en fábrica y en sitio. Bastante personal técnico operativo de Cochabamba viajó a España a recibir esta capacitación. Asimismo,
se contrató el asesoramiento de expertos de OASI para que la unidad de supervisión de Asana haga un seguimiento cabal y correcto de la ejecución del proyecto. Para reforzar el proyecto en lo que a radar concierne, porque no teníamos experiencia en radar, el suscrito elaboró una tesis de grado para el sistema de radar para el aeropuerto de Cochabamba, y en esa tesis se definió que el emplazamiento tenía que ser en la colina de Cuturipa por las siguientes razones. El radar se podía emplear en Cochabamba, ahí en el mismo aeropuerto, pero estaba muy obstruido. Cochabamba es un valle que está completamente rodeada de montañas. Una segunda alternativa la teníamos en Cuturipa, donde la altura de las montañas desde ese punto ya no es tan alta. Y la tercera opción en Cerro Juno. A medida que se va avanzando en cambiar de emplazamiento de Cochabamba a Cuturipa, por ejemplo, los costos se van incrementando porque hay que aumentar enlace de radio por microondas para transportar las señales de control desde el bloque técnico de Cochabamba a la colina, aunque con mejor cobertura que Cochabamba. Y si queríamos una mejor cobertura desde Cerro Juno, el costo seguía incrementándose porque había que incluir otro enlace de radio por microondas para transportar las señales. Entonces se eligió un punto intermedio entre Cochabamba y Cerro Juno, que resultó siendo Cuturipa. Y la investigación incluyó un estudio topográfico de obstáculos, que aquí lo vamos a ver, que facilitó, ayudó a que la elección de Cuturipa fuese la más óptima. Como podemos apreciar aquí, los obstáculos desde Cochabamba hacia las montañas son muy altos y eso limita severamente a la cobertura. En Cuturipa ya no son tan altos, hasta un máximo de 3 grados teníamos, el pico del Tunari, el más alto. En cambio, desde Cochabamba hasta 7 grados de altura del obstáculo más alto. En Cerro Juno ya casi no hay obstáculos, solo en la parte sur hay un pico próximo que presenta este obstáculo y lo demás es cobertura pura. Pero vuelvo a la anterior diapositiva. Otro problema que teníamos si instalábamos el radar en Juno para el aeropuerto de Cochabamba, resulta que desde Juno teníamos una excelente cobertura en niveles de vuelo a partir de Juno, pero hacia abajo no. Entonces nos alejaba del objetivo principal, que era que el aeropuerto de Cochabamba disponga de este sistema de vigilancia radar. En cambio, desde Cuturipa sí se lograba ver todo el tráfico aéreo en Cochabamba, incluso por debajo del nivel de Cuturipa, hasta un nivel de la toma de altura mínima de decisión para el aterrizaje a la pista nueva. Entonces, el controlador en la actualidad ve el tráfico aéreo casi a punto de aterrizar en la pista. Ese fue otro factor que influyó para que Cuturipa sea seleccionada finalmente como el emplazamiento para el radar del proyecto. En eso la tesis ayudó mucho, y además de haber evaluado los obstáculos, se calculó la cobertura considerando o comparando los obstáculos desde Cochabamba, que son estos de línea roja, que son muchos, alrededor de todo lo que es el Valle de Cochabamba, en el aeropuerto, comparado con los de Cuturipa, que está en línea verde. Miren, ya son mucho menores los obstáculos. O el de Cerro Juno, el ideal, que es una nada comparado con los otros dos emplazamientos. Todo esto trasladado en cobertura a un mapa de rutas nos presentaba estas coberturas.
Aquí tenemos la cobertura desde Cochabamba, bastante limitada. Se podía haber instalado en Cochabamba, pero ese radar hubiera servido solamente para el aeropuerto de Cochabamba, el área terminal de Cochabamba. En cambio, en Cuturipa la cobertura se expande notablemente. En niveles altos se llegan a ver blancos o aeronaves que están volando en la área terminal de Virubiru, la área terminal de El Alto y también de Sucre, así como la de Cochabamba. Desde Cerro Juno se exceden pues, esas coberturas, se llega, cubre casi la totalidad de las áreas terminales de Virubiru y de Trinidad y del Alto. Pero el ideal, por lo que les he mencionado, de cubrir también la parte baja que corresponde a las pistas del aeropuerto de Cochabamba, fue Cuturipa. Aquí podemos apreciar claramente la diferencia y los beneficios del emplazamiento elegido, ¿no? Versus el que menos cobertura tiene y el de mayor cobertura, pero también más costoso y que no cubría el área terminal de Cochabamba. El equipamiento, pues, se instaló exitosamente, fue puesto en servicio el año 2004. Aquí tenemos la fotografía de la torre radar y su antena en Cuturipa. Aquí están los equipos que componen el radar en sí mismo, y aquí tenemos una fotografía de lo que son las consolas de control que están localizados en el bloque técnico del aeropuerto de Cochabamba. Amén de los otros sistemas que componían el proyecto, que en esa época hicieron que el aeropuerto de Cochabamba fuese el mejor equipado de Bolivia y no tenía nada que envidiar a otros similares del exterior. Y este proyecto reforzó aún más la capacidad de elaborar proyectos de los ingenieros de Asana. Ya con este aprendizaje más, ya nos embarcamos en la tarea de desarrollar y proponer un proyecto a nivel nacional para controlar con radar y comunicaciones el territorio nacional. En esta fotografía estamos viendo el Bohr Doppler y DME, que está instalado en la intersección de las dos pistas del aeropuerto de Cochabamba. Y al fondo, en la colina de Cuturipa, tenemos se divisa el mástil de la antena radar. Este es Cuturipa, al sur del aeropuerto. Entonces, dicho eso, ya pues ya conocíamos a plenitud cómo funcionaba el radar, cómo le afectaban los obstáculos montañosos, y nació el proyecto de radarización del aeropuerto, o como es para los aeropuertos del país. Aquí en la gráfica podemos ver que una limitante del radar es que durante el giro la antena emite un pulso al espacio, y cuando choca con una aeronave, en el caso del radar primario, este genera un eco que vuelve en un tiempo determinado al receptor del radar de tierra. Este tiempo es medido para ubicarlo en una pantalla de radar, donde además, por el tiempo transcurrido entre la emisión de la interrogación y la respuesta, permite determinar la distancia a la que se encuentra la aeronave, y por la posición de la aeronave cuyo inicio de giro está alineado con el norte magnético, también se determina la posición geográfica de la antena en un mapa de rutas. Entonces, aquí vemos una vista del centro de control en Cochabamba, los equipos que componen el sistema de gestión de tráfico aéreo, empezando por las grabadoras de voz y datos radar, los enlaces
controles del software que controla remotamente a la estación del radar, los equipos de comunicaciones, el radioenlace y el sistema de comunicaciones de voz. Aquí vemos a nuestro estimado ingeniero Canseco, una inspección que efectuó visualizando esos equipos. Entonces, ya con el conocimiento adquirido, se trabajó en la elaboración de un proyecto para la gestión del tráfico aéreo civil en el territorio boliviano, con 6 radares emplazados en El Alto, Birubiru, Cerro Puno, Trinidad, Riberalta y Sama, al sur. Sama está ubicado a 4.000 metros y resultó ser un tercer satélite para comunicaciones y radar. Todos estos radares integrados con el existente en Cuturipa. Y se empezó con el cálculo de las coberturas desde el alto. Esta es la cobertura desde el emplazamiento en el aeropuerto del Alto. Fíjense que a niveles altos tenemos bastante cobertura. Incluso llegamos a Arica a niveles altos y parte del territorio peruano también. Esto en cuanto al alto. En Birubiru la cobertura es aún mayor porque los únicos obstáculos son los que están hacia el sector de la cordillera, de los Andes, ¿no? Cochabamba, Sucre, Oruro. Pero por lo demás, se cubre Trinidad y se llega hasta Soboré. Y en esta parte hasta San Matías. Entonces, mire el beneficio de esta cobertura para las aerovías que cruzan el territorio nacional. El Cerro Juno. Si bien Cerro Juno no tiene un aeropuerto, pero desde Cerro Juno se cubre Trinidad, Birubiru, Sucre, El Alto. Entonces, resulta siendo Juno un respaldo para que en caso de falla del radar de cualquiera de estos puntos, a los que también cubre Juno, las señales detectadas por Cerro Juno puedan cubrir alguna falencia de estos radares emplazados alrededor, incluido el de Cuturipa, que está aquí. Entonces, esto ha permitido que Juno sea un importantísimo respaldo en cuanto a la detección de aeronaves de tráfico aéreo civil, que se complementan eficazmente con los radares circundantes. O sea, aquí queda demostrado la importancia de Cerro Juno, y no solo para el radar, sino también para las comunicaciones aeronáuticas que tienen esa cobertura garantizada que estamos viendo aquí en el gráfico. Aquí está la cobertura de radar de Cuturipa, el primero que se instaló en Bolivia, que todavía está funcionando, que también es un importante respaldo para la región central en caso de falla de Juno. Puede coadyuvar e integrarse con las señales de Birubiru, El Alto, Sucre y de Trinidad no tanto, porque a ese lado los obstáculos son bastante altos. Y aquí tenemos la cobertura del radar de Trinidad, que ya está en plena Amazonía y la cobertura es total, prácticamente alrededor de los 360 grados a diferentes niveles de vuelo. Y aquí tenemos el otro punto seleccionado, que es Riberalta, que también cubre toda la parte norte del país, se le sirve un poco a la parte, en partes altas a Trinidad, cubre Cobija y Río Branco, y también a este lado una ciudad brasileña, Portobelo. Río Branco es muy importante porque hasta Río Branco confluyen diversas aerovías internacionales que llegan a Bolivia, cruzan Bolivia y es el punto inicial de contacto para muchos sobrevuelos que actualmente operan en el territorio nacional y también tráfico hacia Birubiru. Una vez que estas señales son integradas, tenemos
Me olvidaba decir, falta Sama, el otro satélite natural de Bolivia. Miren, estos son los límites con Argentina. Aquí está Villazón, Bermejo, Yacuiba y nuestra frontera del Chaco. Entonces, Sama en Tarija ha resultado ser un punto también muy estratégico en cuanto a las señales que genera detectando aeronaves y también de comunicaciones aeronáuticas. Entonces, con estas coberturas, el proyecto ha contemplado, el proyecto elaborado por Asana, sectorizar la región de información de vuelo de Bolivia que se llama FIR en 3 sectores. El sector norte, apoyado con los radares de Trinidad y Ziberalta, en esta línea azul, la delimitación, y con 3 frecuencias de comunicaciones radio VHF instaladas en Ziberalta, en Trinidad y en Ruzanabaque. Ruzanabaque, Trinidad y Ziberalta. Una frecuencia para controlar a todas las aeronaves que están volando en este sector. El sector este, que comprende toda el área terminal de Santa Cruz, parte del Chaco, también con 3 frecuencias de comunicaciones de control que son Virubiru, San Ignacio y Zoboré, y soportado también con el radar de Virubiru únicamente en este sector. Y el sector occidental, el sector sur del país, que empieza en La Paz, con comunicaciones en El Alto, en Sesojuno, en Uyuni y en Sama. Y por si fallara Sama, un respaldo aquí en Yacuiba. De esta manera, el proyecto contemplaba comunicaciones radio VHF, más los radares del Alto, Sesojuno, Cuturipa y Sama. Entonces, con eso teníamos o tenemos este tipo de cobertura a niveles bajos. En este mapa estamos viendo coberturas desde 10.000, 15.000 y 20.000 pies. Aquí están integrados los 7 radares. Tenemos falencia en el sector occidente, por razones económicas no se incluyó Uyuni, y también un radar en Zoboré o cercanías de Zoboré para cubrir este sector. Pero miren, a niveles bajos, hasta 20.000 pies, tenemos esta cobertura en todo el territorio nacional. Y a niveles altos, de entre 25.000, la línea verde, la línea menos verde, 30.000 y 35.000 pies, la línea más externa. Casi todo el territorio nacional con los 7 radares. Siempre con la falencia de este sector que posteriormente seguramente lo va a cubrir con un radar más en Uyuni y otro en este sector, ¿no? Para cubrir completamente el territorio nacional a niveles altos, que son los que emplean las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo boliviano. Hoy en día tenemos muchos sobrevuelos que pasan sobre el territorio boliviano, fundamentalmente en las rutas de norte a sur de Estados Unidos, que van a la Argentina, algunos a Bolivia, de Panamá, que van mucho a la Argentina, a varias ciudades de la Argentina, Copa, de Bogotá también, Avianca también tiene muchos vuelos a la Argentina. Entonces, nuestro espacio aéreo está siendo continuamente transitado por aeronaves de estas empresas, y no solo a la Argentina, sino también a Paraguay y a Montevideo y a Portobelo. Esta aerovía es la que va de Panamá a Portobelo. Entonces, el proyecto diseñado en sí ha sido de mucha utilidad y además ha contemplado para la sectorización, para el control de todo el territorio nacional y la dependencia ACC, 3 sectores. Aquí están los 3 sectores, las consolas para 3 sectores.
una posición de supervisor radar y una posición de coordinador civil militar. Y una posición de reserva, por si fallara una de las consolas de cualquiera de los sectores, automáticamente se programa mediante software las funciones a la consola de reserva. Del mismo modo, así como se tiene que efectuar el control de todo el territorio nacional en una sola dependencia, pero también hay que controlar en los aeropuertos, las áreas terminales, pero previamente aquí se ve cómo es ahora Juno, Cerro Juno. Aquí están los mástiles para las antenas de comunicaciones y este es la torre con el domo de protección de la antena radar. Así ha quedado. Miren la importancia en la que 55 años después ha devenido ser la montaña de Cuturipa con sus 4.700 metros de altura. Algo sorprendente. Y la infraestructura, ¿no? Esta es la caseta de Entel, grupo electrógeno de Entel, aquí es la caseta y vivienda de Asana con su grupo electrógeno. Y en la parte superior, la sala de equipos de comunicaciones y radar. Y el camino llega hasta ahí. Decía que también en las áreas terminales de los aeropuertos involucrados en el proyecto también hay que hacer control con radar. Y efectivamente, en las terminales del Alto de Cochabamba, de Birubiru, de Trinidad y un monitor en Tarija, el proyecto contempló este tipo de equipamiento para que los controladores efectúen el correspondiente control en su área terminal, ¿no? Con señales del radar que está bajo su jurisdicción en su territorio. El Alto con el radar del Alto, Birubiru con el radar de Birubiru, Trinidad con el radar de Trinidad. Monitoreo en Sama, pues con las señales, o digo en Tarija, con las señales del radar de Sama. Cochabamba ya tiene, pero seguramente Tales ha debido incluirlo y reemplazado el primer equipamiento que llegó hace 21 años. Y el monitoreo en las torres de control. El proyecto contemplaba monitorear en las torres de Cochabamba, Birubiru, Trinidad del Alto y Tarija, en una consola ya sencilla como esta, ¿no? Donde el controlador pueda ver el tráfico hacia su aeropuerto, desde su aeropuerto y otros sobrevuelos que pudieran estar en las cercanías, y de esta manera facilitarle una mejor separación de aeronaves y disminuir riesgos y mejorar la seguridad de las operaciones aéreas, de lo que representa el tráfico aéreo civil. En resumen, eso es lo que quería compartir con ustedes, estimada concurrencia. Ahora estoy a su disposición para responder alguna inquietud, duda. Estoy a sus órdenes. Hola, hola.
Señor Jaime del Villar, ha silenciado su micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias por haberme escuchado y siempre estaré a su disposición para hablar de estos temas que son, aparte de interesantes, muy importantes para la seguridad del Estado boliviano, ¿no? ¿Ahora me copia, Sí, ingeniero? Ya, dígame. sí, ingeniero, le habla con el Terán, director del Comité de Estudios Estratégicos. No me di cuenta Cuenta que con el celular con el cual usted nos efectuó la conferencia estaba en silencio, por eso es que no me escuchaba lo que le hablaba. Inicialmente quería agradecerle por la excelente conferencia que nos ha brindado de manera sucinta a nombre del Comité de Estudios Estratégicos del CEDAEN y simplemente resaltar cuánto usted ha estado trabajando juntamente con el ingeniero Canseco para fortalecer particularmente la seguridad del espacio aéreo, ¿no? Desde el punto de vista civil, de tal manera que es fundamental, son fundamentales los radares para que un Estado ejerza pues su soberanía en su espacio aéreo. Exactamente. Y obviamente lo que usted ha expuesto está relacionado al sistema de radares que se integra tanto de uso civil como de uso militar, ¿no? Y obviamente los radares civiles, como usted ha mencionado, son esenciales pues para realizar el control del tráfico aéreo. Para eso están justamente en las diferentes torres aéreas, en los diferentes aeropuertos, los controladores aéreos que obviamente están bajo jurisdicción, en este caso de NAVOL, supongo, y a través también de la DGAC. Y esto se complementa, le decía, a través del sistema de radares militares, que su función es también hacer un seguimiento de todos aquellos vectores aéreos que ingresan de manera ilegal y sin autorización a nuestro espacio aéreo y obviamente en coordinación con el sistema de radares civiles. Eh, voy a Exactamente, coronel. Voy a preguntar acá a los componentes del comité si es que tiene alguna pregunta, por favor, para el ingeniero Villar. No sé si tiene alguna pregunta, mi con él. No hay preguntas, ingeniero. Todo está claro. Evidentemente valoramos su trabajo y nos gustaría que usted pueda escribir un artículo breve, sucinto, eh, que pueda ser expuesto y publicado en la revista institucional del CEDAEN sobre el tema que usted nos ha expuesto. Yo le voy a pasar los requisitos, la estructura que debe tener su artículo, para que de esa manera podamos publicarlo en la revista especializada del CEDAEN, apreciado ingeniero. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y con muchísimo gusto voy a escribir para que puedan publicar y sea de conocimiento esta actividad que el Estado boliviano ha realizado, ¿no? Contratando el sistema de radares para la seguridad aérea del país. Conozco perfectamente el proyecto desde sus inicios. Sé que la empresa Thales ha hecho el trabajo correspondiente para la parte civil como para la parte militar. Parte militar no conozco muchos detalles. Eso tiene que ser así porque es parte de la seguridad del Estado boliviano. Pero sí, la parte civil es de uso y dominio público. Todos viajamos alguna vez y pues debemos sentirnos seguros de abordar una aeronave y que vamos a llegar bien a nuestro destino. Y para eso los radares civiles cumplen una función esencial en lo que es la seguridad. Coronel, muchísimas gracias por sus palabras. No, los agradecimos somos nosotros y le invitamos a despedirse, ingeniero. Bueno,
A despedirme con un hasta luego, ¿no? Cualquier momento que requieran que prepare algún tema y podamos compartir, con mucho gusto estoy a su disposición, así que simplemente un hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. El agradecido soy yo siempre.